El fin parecía inevitable en las profundidades de la noche, envuelto por rugidos y sombras. Un hombre estaba solo, sumido en su fe. Sin embargo, ¿cómo llegó a este punto crítico de su existencia? ¿Qué caminos tortuosos y difíciles lo condujeron al borde de la muerte? ¿Qué desafíos inimaginables enfrentó, no solo contra los reyes de la tierra, sino también ante el juicio celestial que parecía acercarse como un manto pesado? Esta narrativa no comienza aquí, sino que se remonta a muchos años atrás, en una tierra distante, donde la esperanza y la desolación coexistían en un equilibrio precario. En un momento crucial, el viento sopló violentamente sobre Jerusalén, trayendo consigo presagios de calamidad, y en el horizonte, el brillo de las llamas se erguía entre las paredes de la ciudad, iluminando la oscuridad de la noche y revelando el terror que se expandía como una sombra traicionera. El sonido aterrador del metal, el estruendo de los escudos y las hojas chocando, los gritos desesperados de los soldados y los lamentos angustiantes de los ciudadanos resonaban por todas las calles. Jerusalén, la capital de Judá, estaba bajo cerco, rodeada por un enemigo implacable. El rey Nabucodonosor, soberano de Babilonia, había lanzado su tenaz campaña de conquista contra los reinos vecinos, y Jerusalén, la ciudad santa del pueblo hebreo, no fue excluida de este cruel destino. Durante años, los profetas, voces solitarias en medio de la corrupción y el paganismo, advirtieron que, si el pueblo de Israel no se alejaba de las prácticas idólatras y de la corrupción moral que permeaba sus vidas, su destino sería la destrucción y el exilio. Desafortunadamente, sus palabras fueron ignoradas, tratadas como ecos distantes en un mar de indiferencia. En el año 605 a.C., las tropas babilónicas finalmente cercaron la ciudad, como un lobo hambriento rodeando su presa. La resistencia de los judíos fue en vano, ya que la superioridad militar de Babilonia, con su ejército disciplinado, tácticas de guerra avanzadas y una máquina de guerra implacable, devastó las defensas de Jerusalén con una eficiencia asombrosa. Las murallas que alguna vez fueron símbolos de fuerza y protección se convirtieron en meras sombras de lo que eran, mientras la ciudad colapsaba bajo la presión del cerco. Los sonidos de desesperación y derrota se mezclaban en un lamento colectivo, y la esperanza parecía disiparse como el humo que ascendía de lo que quedaba de las casas y del templo. Una ciudad que había sido un faro de fe ahora se convertía en un campo de desolación. Las familias se reunían en oración, implorando por misericordia, mientras el pánico se extendía por las calles y la sombra de la muerte se cernía sobre la ciudad. Cada día que pasaba traía más hambre y sufrimiento, y la realidad de que la caída era inminente se hacía cada vez más evidente. Las promesas de un Dios que había estado con ellos en tiempos de prosperidad parecían resonar en un silencio ensordecedor. ¿Qué había sucedido con la alianza, con la protección divina que siempre habían conocido? Estas preguntas atormentaban los corazones de los habitantes de Jerusalén, mientras el cerco se volvía cada vez más opresivo y las esperanzas de salvación se desvanecían como la luz del día extinguiéndose al atardecer. Así, en medio de este caos, la historia de un hombre, su fe y su determinación por permanecer fiel a Dios se vuelve aún más significativa. Se encontraba en un estado de soledad, pero su fe era un faro en medio de la oscuridad. La jornada que lo llevó a este punto estaría marcada por desafíos extraordinarios, pruebas que pondrían a prueba no solo su resistencia, sino también la profundidad de su creencia en un Dios que parecía distante. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, se aferró a la esperanza, decidido a no sucumbir a los miedos que amenazaban con dominarlo. Este hombre no era solo un sobreviviente, sino un ejemplo de fe y coraje que resonaría a través de las generaciones, un testimonio de que incluso en las horas más oscuras, la luz de la fe puede brillar intensamente. El rey Joacim de Judá fue capturado, junto con la nobleza, y llevado cautivo en un momento que simbolizaba el colapso de un reino y la pérdida de la soberanía de un pueblo. La humillación fue aún más profunda cuando el templo de Salomón, un magnífico símbolo de la fe y de la identidad hebraica, fue profanado. Los objetos sagrados, cuidadosamente elaborados y repletos de significado espiritual, fueron saqueados, resultando en una total desolación para el pueblo hebreo. Esta no era solo una pérdida material, sino una afrenta a su cultura, religión y al propio Dios que adoraban. La ciudad, que había sido un bastión de esperanza y fe, ahora se convertía en un campo de destrucción y desesperación. Nabucodonosor, el rey babilónico, no se contentó con llevar solo los tesoros del templo, también secuestró a los más valiosos de la nación, a sus jóvenes, aquellos que representaban el futuro de Israel. Estos jóvenes, muchos de ellos aún en la adolescencia, fueron encadenados y forzados a marchar cientos de kilómetros hacia Babilonia,
llevando consigo no solo el peso de sus cadenas, sino también la carga de la añoranza por sus familias y la tierra que dejaron atrás. Durante esta marcha interminable, el desánimo podría haberse instalado, pero en medio de esta adversidad, un joven se destacó. Daniel, un joven de corazón generoso y fe inquebrantable, no tenía idea de que su historia, marcada por desafíos y pruebas, cambiaría no solo el curso de los reinos, sino que también se convertiría en un testimonio eterno de coraje y confianza en Dios. Mientras eran conducidos por caminos áridos y desconocidos, Daniel murmuró, en tono decidido, que Dios no los abandonaría, incluso si eran llevados lejos de su tierra natal, lejos de todo lo que conocían y amaban. Creía firmemente que había un propósito mayor en todo esto, que incluso en el dolor y la pérdida, la mano de Dios estaba presente, guiando sus pasos y preparando el camino para algo grandioso. Esta convicción se convertiría en una fuente de fuerza no solo para él, sino para sus compañeros de viaje, que se inspiraban en su fe. Al llegar a Babilonia, un nuevo capítulo se iniciaría en sus vidas. El rey Nabucodonosor, consciente de la importancia de tener a los mejores y más brillantes bajo su mando, ordenó que los jóvenes más talentosos fueran seleccionados para servir en su corte. Estos jóvenes debían ser de linaje real o noble, sin defectos físicos, de buena apariencia y hábiles en sabiduría, conocimiento y ciencia. El rey deseaba moldear un nuevo grupo de líderes que pudieran no solo servir a Babilonia, sino también representar la grandeza de su imperio. Después de un riguroso proceso de selección, Aspenaz, el jefe de los eunucos, observó cuidadosamente a cada uno de los jóvenes elegidos, analizando no solo sus habilidades, sino también su disposición para adaptarse a la nueva cultura. Finalmente, seleccionó a 4 jóvenes que se destacaban por su inteligencia, su capacidad de aprendizaje y su fuerza de carácter: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 se convirtieron en inseparables, formando un lazo de amistad y apoyo mutuo en un ambiente hostil. Juntos, enfrentarían los desafíos que Babilonia les imponía, decididos a no perder su identidad y a mantener viva la llama de su fe, incluso en medio del cautiverio. En este nuevo mundo, donde los valores y las creencias eran frecuentemente puestos a prueba, el coraje y la lealtad de Daniel y sus amigos se volverían fundamentales. Estaban a punto de embarcarse en una jornada que no solo desafiaría sus convicciones, sino que también los colocaría en situaciones que exigirían una fe inquebrantable y una profunda confianza en Dios. Así, mientras se preparaban para servir en la corte del rey, sus historias apenas comenzaban a desarrollarse, prometiendo un impacto duradero que resonaría a través de las generaciones. Sin embargo, el primer desafío que enfrentaron fue la asimilación cultural, un proceso intenso y doloroso que se convertiría en un signo de su nueva identidad bajo el dominio babilónico. El objetivo era claro: moldear a estos jóvenes en siervos leales del imperio, borrando sus herencias y creencias anteriores. Así, nuevos nombres fueron impuestos a ellos, como una forma de reprogramación cultural. Daniel pasó a ser llamado Belsasar, un nombre que honraba a un dios babilónico. Ananías se convirtió en Sadraque, Misael fue renombrado como Mesaque y Azarías, Abednego. Estos cambios no fueron meramente superficiales, sino que representaron un intento deliberado de cortar los lazos con sus raíces y tradiciones. A pesar de haber aprendido las costumbres y prácticas babilónicas, participando activamente del sistema educativo y cultural de la nueva sociedad, nunca se olvidaron de sus orígenes y de la fe que los sostenía. Durante 3 años, fueron sometidos a un riguroso programa de instrucción en el idioma y la sabiduría de los babilonios. Aprendieron astronomía, matemáticas, literatura y las complejas leyes de Babilonia, siempre con el propósito de prepararlos para servir al rey de la mejor manera posible. Este intenso proceso de adaptación era una lucha constante entre la asimilación y la preservación de la identidad, un conflicto interno que moldearía sus personalidades y creencias. Una mañana, el jefe de los eunucos, Aspenaz, se dirigió a ellos con un tono autoritario, informándoles que, a partir de ese día, comerían de la mesa del rey y beberían su vino. Esta era una práctica común para garantizar que los nuevos siervos fueran fuertes y dignos de servir en su presencia. La mesa del rey estaba repleta de manjares y bebidas, una oferta tentadora, pero también una trampa que podría comprometer la fe y los principios de los jóvenes hebreos. Daniel, al percibir la implicación de tal dieta, sintió que esta era una oportunidad para afirmar su identidad y sus valores. Con firmeza y respeto, pidió a Aspenaz que les permitieran consumir solo legumbres y agua durante 10 días, presentando una prueba que no solo evaluaría su salud, sino también su fe. El jefe de los eunucos dudó,
preocupado por lo que podría suceder si el plan no funcionaba. Sin embargo, Daniel argumentó de manera convincente, enfatizando que su salud podría ser comparada a la de los otros jóvenes, y que este experimento podría demostrar la protección de Dios sobre ellos. Aspenaz, reacio, accedió a permitir la prueba, consciente de que la salud y la apariencia de los jóvenes podrían afectar su propia posición. Contra toda lógica y expectativas, al final de 10 días, Daniel y sus amigos se mostraron más fuertes y saludables que todos los demás jóvenes que se habían alimentado de la mesa del rey. Esta demostración de fe y disciplina no solo impresionó a Aspenaz, sino que también se convirtió en una prueba viva de la fidelidad de Dios. Cuando el rey Nabucodonosor convocó a los jóvenes para un examen, se sorprendió al descubrir que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos de Babilonia. Esta sabiduría no era solo un logro académico, sino un reflejo de la profunda conexión que mantenían con sus creencias y la fuerza de carácter que cultivaron en medio de la adversidad. A través de este desafío inicial, los jóvenes no solo preservaron su identidad, sino que también establecieron un estándar de excelencia que los destacaría en la corte babilónica. Demostraron que la verdadera fuerza no reside solo en la conformidad, sino en la capacidad de mantener la fe y los principios, incluso en circunstancias adversas. Esta experiencia los preparó para los desafíos que vendrían, convirtiéndolos no solo en sobrevivientes, sino también en líderes inspiradores en un ambiente que intentaba constantemente desmantelar sus creencias y valores. Una noche, el rey Nabucodonosor despertó de un sueño perturbador que lo dejó inquieto y profundamente angustiado. La intensidad del sueño, con sus imágenes vívidas y significados ocultos, lo atormentaba y hacía que su corazón acelerara. Se levantó de la cama, su mente aún luchando para comprender el mensaje que había recibido durante el sueño. Una corazonada de que este sueño tenía consecuencias significativas y que podría determinar el futuro de su reinado impregnaba sus pensamientos. En su aflicción, decidió convocar a los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos, los sabios de su corte, con la esperanza de que pudieran desentrañar el enigma que lo atormentaba. Sin embargo, había un problema: el rey no solo deseaba la interpretación del sueño, sino que exigía que se le contara el contenido exacto del sueño, sin que él lo revelara. Esta demanda elevada convirtió la tarea en casi imposible, y los sabios, que normalmente se jactaban de sus habilidades místicas y conocimientos ocultos, se sintieron aterrorizados. Protestaron, afirmando que no había hombre en la tierra capaz de atender tal pedido, ya que solo el propio soñador podría conocer los detalles que se ocultaban en las profundidades de su mente. El pánico comenzó a extenderse entre los sabios, que sabían que fallar en satisfacer la exigencia del rey podría tener consecuencias fatales. Furioso por la falta de respuesta, Nabucodonosor ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluidos Daniel y sus amigos, que se encontraban entre los elegidos para servir en la corte. Esta decisión drástica no solo reflejaba la ira del rey, sino también su inseguridad en un momento en que la estabilidad de su reino parecía amenazada. La orden de ejecución resonó como una campana de muerte, dejando a los sabios y sus familias en estado de desesperación, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. Al enterarse del decreto, Daniel, que no había sido convocado inicialmente, sintió una ola de preocupación y responsabilidad. Rápidamente buscó al oficial encargado de la ejecución, pidiendo al rey un tiempo para buscar la respuesta en oración. Su fe inquebrantable lo llevó a creer que Dios podría revelar el misterio que nadie más podría descifrar. Esa misma noche, mientras muchos se entregaban a la desesperación, Daniel se retiró a un lugar tranquilo, donde se arrodilló en ferviente oración, clamando por revelación y sabiduría. Suplicó a Dios, confiando en su capacidad para iluminar las tinieblas y traer a la luz lo que estaba oculto. En respuesta a su oración, Dios reveló el misterio a Daniel en una visión. La revelación fue tan clara e impactante que Daniel sintió una ola de gratitud y reverencia inundar su corazón. En agradecimiento, se arrodilló en oración, exaltando el nombre de Dios y reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. Sabía que no solo estaba recibiendo una respuesta a un dilema personal, sino un conocimiento que podría salvar vidas y revertir el destino de muchos. Al día siguiente, con fe renovada y un espíritu decidido, Daniel fue llevado ante el rey. Se presentó con respeto y humildad, afirmando que el misterio que el rey exigía no podría ser revelado por los sabios de Babilonia, que eran incapaces de discernir las verdades ocultas. En lugar de eso, declaró que había un Dios en el cielo que revela los misterios, y que ese mismo Dios le había revelado a él lo que Nabucodonosor había soñado.
Luego comenzó a describir el sueño con precisión, revelando que el rey había visto una gran estatua. La estatua tenía una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, barriga y caderas de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. La descripción del sueño no solo capturó la atención del rey, sino que también estableció la credibilidad de Daniel como portavoz de Dios. Continuó explicando el significado de la estatua, revelando que cada parte representaba diferentes reinos que se sucederían a lo largo de la historia, culminando en un reino eterno que sería establecido por Dios. La revelación de Daniel no solo salvó la vida de los sabios, sino que también marcó el inicio de su ascenso en poder e influencia en la corte babilónica, mientras la majestad y la soberanía de Dios se manifestaban ante todos. La interpretación del sueño reveló que Nabucodonosor era la cabeza de oro, un símbolo de su gran poder y riqueza, representando la majestad del imperio babilónico. Sin embargo, la revelación no se detuvo ahí. Daniel continuó explicando que, después de él, surgiría un reino inferior al suyo, simbolizado por el pecho y brazos de plata, que representaba a los medos y persas, una fuerza que, aunque poderosa, no igualaría la gloria de Babilonia. Después, un tercer reino de bronce surgiría, que dominaría toda la tierra. Este era el imperio griego, que bajo Alejandro Magno conquistaría vastas regiones y expandiría su influencia de manera sin precedentes. Finalmente, Daniel describió un cuarto reino, fuerte como hierro, simbolizando el imperio romano, que se caracterizaría por su fuerza militar y dominio opresivo. La profecía no se limitaba a describir la secuencia de reinos que gobernarían la tierra, sino que anunciaba una transformación radical en el panorama político y espiritual de la humanidad. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecería un reino eterno que nunca sería destruido, un reino que no estaría sujeto a las limitaciones y fragilidades de los reinos humanos. Este mensaje de esperanza y redención prometía que, a pesar de la ascensión y caída de imperios, la soberanía de Dios prevalecería eternamente. Este reino divino, que sería establecido por un Mesías, traería justicia, paz y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. El rey Nabucodonosor, sorprendido e impresionado por la sabiduría y la claridad de las revelaciones de Daniel, se inclinó ante él, reconociendo que el Dios que había revelado el sueño era, de hecho, el verdadero Dios. En este momento de humildad, el rey se dio cuenta de que su propia grandeza era efímera y que había un poder mayor que gobernaba sobre todas las naciones. Reconociendo la importancia de Daniel y la legitimidad del Dios de Israel, Nabucodonosor promovió a Daniel a una posición de gran honor, confiriéndole autoridad y responsabilidad en el gobierno del imperio. Sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, también fueron elevados a altos cargos, un testimonio de que la fidelidad a Dios sería recompensada, incluso en tiempos de adversidad. A pesar de las numerosas pruebas que enfrentó, desde el cautiverio hasta los desafíos de mantener su fe en un entorno hostil, la fe de Daniel nunca vaciló. Se mantuvo constante en sus convicciones y siempre buscó glorificar a Dios en todo lo que hacía. La historia de Daniel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada. ¿Alguna vez has pasado por momentos en los que confiaste en Dios contra toda lógica? ¿Cómo actuó Él en tu vida cuando todo parecía perdido? Estas experiencias personales son valiosas y pueden inspirar y fortalecer a otros que enfrentan sus propias batallas. Comparte tu historia en los comentarios, ya que muchos encuentran fuerza en los testimonios de los demás, y el compartir la fe puede crear una red de aliento y esperanza. Si te has inspirado en la historia de Daniel y deseas seguir más narrativas de fe, suscríbete y activa las notificaciones. Aún hay muchas revelaciones por venir, y el viaje de fe de Daniel es solo una de las muchas que nos muestran cómo la perseverancia y la confianza en Dios pueden transformar vidas y cambiar destinos. Al seguir estas historias, recordamos que, incluso en las situaciones más desafiantes, la luz de la fe puede brillar intensamente, guiándonos a través de la oscuridad y llevándonos a un futuro de esperanza y realización. Los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías enfrentarían nuevos desafíos que pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su fe inquebrantable. En esta nueva fase de sus vidas, serían llevados ante el ídolo de los babilonios, en una gran llanura donde la imponente estatua de oro de 27 metros de altura brillaba intensamente bajo los ardientes rayos del sol. Esta estatua no era solo un símbolo de adoración, sino un testimonio del poder y la opresión del imperio babilónico. Una multitud de súbditos y dignatarios se reunió en torno a la imagen, esperando ansiosamente la orden del heraldo, que anunciaría el momento de la adoración obligatoria. Cuando los instrumentos musicales sonaron, la música sonó como un llamado a la sumisión, y miles de personas se postraron en adoración ante la estatua,
demostrando su lealtad al rey y al imperio. Sin embargo, entre esta masa de inclinados, 3 figuras se destacaron, permaneciendo de pie en firme resistencia. Eran Ananías, Misael y Azarías, quienes, a pesar de la presión y el miedo que rodeaban la situación, se negaron a postrarse ante un ídolo, manteniéndose leales al Dios de Israel. El heraldo, al verlos, se indignó y declaró que todos debían postrarse y adorar la estatua de oro, bajo pena de ser arrojados a la fornal ardiente, una amenaza que resonó como un sombrío aviso. Aunque Daniel no estaba presente en ese momento crítico, sus amigos estaban decididos a no dejarse intimidar. Al ser llevados ante el rey Nabucodonosor, la furia del soberano era palpable, emanando de él como una tormenta que estaba a punto de estallar. Nabucodonosor, un rey conocido por su temperamento explosivo, cuestionó a los jóvenes sobre su negativa a adorar la estatua, exigiendo que se justificaran. Con valentía y confianza, Ananías, Misael y Azarías respondieron que su Dios podría librarlos de la fornal ardiente, pero incluso si no lo hiciera, no adorarían a los dioses babilónicos. Esta declaración de fe y resistencia fue como un golpe para el rey, que no estaba acostumbrado a ser desafiado. Irritado y ofendido, Nabucodonosor ordenó que la fornal se calentara 7 veces más de lo habitual, una medida extrema que no solo buscaba castigar a los jóvenes, sino también intimidar a todos los que asistían. La intensidad del calor era tal que los hombres encargados de atar a Sadraque, Mesaque y Abednego fueron consumidos por las llamas antes de que pudieran acercarse a la fornal, una aterradora demostración del poder del fuego y de la determinación del rey. Sin embargo, al ser arrojados a la fornal, ocurrió un milagro extraordinario. Mientras las llamas crepitaban y el humo se elevaba en espirales densas, el rey Nabucodonosor, en su expectativa de ver a los jóvenes ardiendo, presenció algo que desafiaba toda lógica. En medio del intenso calor y la furia de las llamas, vio a 4 figuras caminando libremente dentro de la fornal, en lugar de 3. La cuarta parecía tener la apariencia de un ser divino, como un hijo de los dioses, irradiando una luz que ofuscaba la oscuridad y el fuego. El rey, atónito y perplejo, se acercó a la fornal y llamó a los jóvenes. Se maravilló al ver que no solo estaban ilesos, sino también que sus ropas no estaban quemadas y ni siquiera el olor a humo los había tocado. Esta escena dramática no solo desafió la autoridad de Nabucodonosor, sino que también cambió su percepción sobre el poder del Dios de Israel. El milagro que presenció en la fornal ardiente se convertiría en un testimonio duradero de la fidelidad de Dios a aquellos que se mantienen firmes en su fe, incluso en las circunstancias más desafiantes. El coraje de Ananías, Misael y Azarías no solo los salvó, sino que también impactó el corazón del rey, llevándolo a reconocer la grandeza del Dios al que servían. Se sorprendió al notar que no había solo 3 hombres en el fuego, sino 4, y el cuarto parecía un hijo de los dioses, irradiando una luz y una presencia que trascendían la propia naturaleza humana. Mientras las llamas danzaban a su alrededor, los jóvenes caminaban en medio del fuego, como si estuvieran en un ambiente seguro y tranquilo, sin sufrir daños, totalmente protegidos de una muerte cierta. Era un espectáculo que desafiaba toda lógica y explicación, un acto divino que manifestaba el poder de Dios en medio de la adversidad. Nabucodonosor, atónito e incapaz de comprender la escena delante de sus ojos, ordenó que salieran de la fornal de inmediato. Tan pronto como los jóvenes emergieron de las llamas, el rey se dio cuenta de que sus ropas estaban intactas, sin un solo hilo quemado, y ni siquiera olían a humo, como si nunca hubieran estado en peligro. Esta visión dejó al rey en estado de shock, y la realidad de lo que acababa de presenciar comenzó a penetrar en su conciencia. Impresionado, proclamó en voz alta que no había otro Dios capaz de liberar como el Dios de Sadraque, Mesaque y Abednego. Esta declaración no solo reconocía el poder del Dios de los hebreos, sino que también representaba un cambio significativo en la visión del rey sobre la divinidad y la autoridad. El tiempo pasó, pero la experiencia en la fornal ardiente permaneció grabada en la memoria de Nabucodonosor. No podía olvidar lo que había testificado, y este recuerdo lo atormentaba. Su poder y grandeza, que antes parecían invencibles, se volvieron insignificantes ante la realidad de un Dios que salva del fuego. Esta epifanía comenzó a sembrar dudas en su mente, desafiando su autoconfianza y llevándolo a cuestionar la verdadera naturaleza de su soberanía. Esa misma noche, atormentado por pensamientos y reflexiones, el rey tuvo un sueño perturbador. Soñó con un gran árbol que crecía majestuosamente, sus ramas extendiéndose hacia el cielo, proporcionando sombra y refugio a muchas criaturas. Sin embargo, este árbol fue cortado por orden del Altísimo, un acto que simbolizaba la caída de su soberanía.
El sueño traía un mensaje claro y alarmante sobre su propia soberanía, que sería retirada hasta que reconociera que Dios gobierna los reinos de los hombres y que la verdadera autoridad no reside en el poder humano, sino en la soberanía divina. Nabucodonosor, renuente a aceptar la advertencia que el sueño representaba, ignoró las palabras de Daniel, que había interpretado la visión con claridad y precisión. Prefería aferrarse a su grandeza y su posición, creyendo que su fuerza podría superar cualquier advertencia divina. Un año después, mientras contemplaba su gran Babilonia, repleta de esplendor y magnificencia, se llenó de orgullo y arrogancia, proclamando la grandeza de sus obras y la fuerza de su reino. Sin embargo, fue inmediatamente confrontado por una voz celestial, que proclamó que su reino había sido quitado de él, y la realidad de su vulnerabilidad se volvió innegable. El rey, aterrorizado por la súbita pérdida de su estatus y poder, huyó al campo, abandonando su posición de rey y viviendo como un animal, en completa desolación y humillación. Esta transformación fue un severo recordatorio de que la soberanía de Dios es inquebrantable y que incluso los reyes más poderosos deben someterse a su voluntad. Durante ese tiempo, Nabucodonosor experimentó la fragilidad de la condición humana y la necesidad de reconocimiento de la soberanía divina. Se había transformado, no solo en apariencia, sino en esencia, aprendiendo que el verdadero poder reside en Dios y que la arrogancia y el orgullo pueden llevar a la caída. Este periodo de reflexión y humillación sería crucial para su eventual restauración, mientras comenzaba a entender que la verdadera grandeza radica en reconocer la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Finalmente, tras un largo y tumultuoso periodo de reflexión y transformación, los ojos de Nabucodonosor se abrieron a la verdad divina, y regresó a Babilonia, donde proclamó la grandeza del Dios de los cielos. Esta declaración no era solo una formalidad, era un reconocimiento genuino de que el Todopoderoso gobierna los reinos de los hombres y que la soberanía divina prevalece sobre todas las cosas. Nabucodonosor aprendió, a través de sus experiencias, que la verdadera grandeza no reside en el poder terreno, sino en la reverencia y la sumisión a Dios. Vivió sus últimos años con justicia y temor a Dios, buscando gobernar a su pueblo con sabiduría y rectitud, un testimonio del impacto que la fe puede tener en la vida de una persona. Tras su muerte, Babilonia pasó por un periodo de incertidumbres y cambios, presenciando la ascensión y caída de otros reyes. Uno de ellos fue Nabonido, quien, en un acto de desinterés por el trono, dejó el gobierno en manos de su hijo Belsasar. Este, a diferencia de su abuelo, ignoró las enseñanzas del pasado y las lecciones que habían sido tan claramente demostradas a Nabucodonosor. En un banquete lujoso, rodeado de nobles y dignatarios, Belsasar decidió usar los vasos sagrados del Templo de Jerusalén, objetos que representaban la alianza entre Dios y su pueblo. Esta elección fue una afrenta directa al Dios de Israel, simbolizando un desprecio por las lecciones de la historia y una arrogancia que desafiaba las advertencias del pasado. Mientras celebraba, en medio de risas y excesos, una mano misteriosa apareció y comenzó a escribir palabras enigmáticas en la pared, interrumpiendo la festividad y lanzando una sombra de temor sobre los presentes. Belsasar, aterrorizado e incapaz de comprender el significado del mensaje, convocó a los sabios de su reino, los magos y astrólogos, con la esperanza de que pudieran descifrar el misterio que la mano había dejado. Sin embargo, nadie pudo interpretar el mensaje, y la frustración y el miedo crecieron en el palacio. La atmósfera de celebración rápidamente se transformó en desesperación y confusión. En este momento crítico, la reina madre, recordando la sabiduría de Daniel, sugirió que fuera llamado para descifrar el misterio. Daniel, que había sido una figura prominente en la corte de Nabucodonosor, fue traído ante Belsasar con calma y dignidad, a pesar del tumulto que lo rodeaba. Escuchó atentamente las preocupaciones del rey, con una mirada penetrante, reveló que el reino de Belsasar había llegado a su fin y que sería dividido entre los medos y persas. La mensaje que había sido escrita en la pared, Mene, Mene, Tekel, Parsin, era una advertencia clara e irrevocable sobre el destino del imperio. En el momento en que se anunció la profecía, los ejércitos de Ciro, el Grande, ya estaban en movimiento, invadiendo la ciudad de Babilonia. El rey, ahora consumido por el miedo y la incertidumbre, se dio cuenta de que su tiempo se había agotado. Babilonia cayó sin resistencia, una demostración del poder de Dios y de la inevitabilidad del cumplimiento de sus promesas. Belsasar fue asesinado esa misma noche, y la ciudad, que había sido un símbolo de grandeza y opresión, vio su caída en un solo día. Con la ascensión de los medos y persas, Daniel, que había permanecido fiel e íntegro en su fe,
fue rodeado por nobles y dignatarios bajo el nuevo gobierno de Darío. Reconociendo su sabiduría y discernimiento, Darío elevó a Daniel a una posición de gran autoridad, permitiéndole continuar sirviendo como consejero y líder influyente, ahora en un nuevo contexto. La trayectoria de Daniel se convirtió en un testimonio poderoso de cómo la fidelidad a Dios puede llevar a la promoción y al reconocimiento, incluso en medio de reinos cambiantes y adversidades. Se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia, un faro de fe que iluminaba los corazones de aquellos que lo rodeaban, recordándoles que, a pesar de las circunstancias, Dios permanece en control y continúa gobernando sobre todos los reinos de la tierra. Darío, impresionado por la sabiduría y la integridad de Daniel, lo nombró uno de los 3 grandes gobernadores de su reino, confiándole la responsabilidad de supervisar toda la administración y garantizar la justicia entre el pueblo. Esta ascensión al poder, sin embargo, despertó la envidia de otros altos funcionarios y príncipes persas, que veían a Daniel como una amenaza a su propio estatus e influencia. Conspiraron contra él, buscando maneras de derribarlo y desacreditarlo ante los ojos del rey. Conscientes de que la única manera de atacar a Daniel era a través de su fe inquebrantable en Dios, los conspiradores elaboraron un plan astuto. Uno de los príncipes persas se acercó al rey, presentando un decreto que prohibía la adoración a cualquier dios o hombre, excepto al propio rey. Argumentó que tal medida fortalecería la unidad y la lealtad del imperio, creando un culto a la personalidad en torno a Darío. El rey, sin darse cuenta de la trampa que había sido cuidadosamente tejida a su alrededor, selló el decreto con su anillo real, convirtiendo la orden en irrevocable y poniendo en riesgo la vida de Daniel. Cuando Daniel se enteró del edicto, tenía 2 opciones: podría ceder ante la presión y el miedo, negando su fe, o podría permanecer fiel al Dios que siempre lo había protegido. Eligió la fidelidad en lugar del miedo, y, como de costumbre, subió a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se puso a orar a Dios 3 veces al día, agradeciendo y pidiendo su intervención. Esta práctica de oración no solo era un acto de devoción, sino una declaración pública de su fe, un símbolo de resistencia contra la opresión que intentaba silenciarlo. Los enemigos de Daniel, acechando en la oscuridad, aprovecharon la situación e informaron al rey que Daniel había desobedecido al decreto, desafiando su autoridad. Darío, angustiado y preocupado, intentó por todos los medios salvar a Daniel, dándose cuenta de que el hombre que había conquistado su confianza y respeto estaba ahora en peligro. Pasó horas pensando en maneras de eludir la ley, consultando a sus consejeros y buscando un medio para revertir la situación. Sin embargo, la ley persa era inflexible, y la presión de los otros príncipes pesaba sobre él. Finalmente, la ley lo obligó a condenar a Daniel a la cueva de los leones. Con el corazón pesado, Darío ordenó que Daniel fuera llevado y arrojado a la cueva, pero antes de que lo hicieran, se volvió hacia Daniel y le dijo: «Tu Dios, a quien sirves continuamente, te librará». Esa noche, el rey pasó sin descanso, incapaz de dormir, su mente llena de preocupaciones y la angustia por no poder proteger a Daniel. Se preguntaba si habría alguna manera en que Dios pudiera intervenir y salvar al hombre que siempre había demostrado tanta fe e integridad. Al amanecer, Darío corrió hacia la cueva, su corazón latiendo aceleradamente. Se acercó a la entrada y, con la voz temblorosa, llamó a Daniel, ansioso por escuchar una respuesta que pudiera aliviar su tormento. La tensión en el aire era palpable, y su espíritu estaba inquieto mientras esperaba el eco de la voz de Daniel. Sorpresa y alivio, Daniel respondió, afirmando que Dios había enviado a un ángel para cerrar la boca de los leones, y que él estaba ileso, sin un solo rasguño. Esta respuesta no solo trajo alivio inmediato al rey, sino que también reforzó la fe de Darío en el Dios de Daniel, quien había demostrado su poder y protección de una manera tan gloriosa. La liberación milagrosa de Daniel se convirtió en un poderoso testimonio de la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias, así como un ejemplo de coraje y fe en tiempos de adversidad. Ante este milagro, Darío no solo se deshizo de la culpa, sino que también proclamó la grandeza del Dios de Daniel a todo su reino, ordenando que todos reverenciaran y respetaran al Dios que había salvado a su siervo de la muerte, un acto que cambiaría para siempre la dinámica espiritual de Babilonia. El rey, aliviado, ordenó que Daniel fuera retirado de la cueva. Sin embargo, sus conspiradores fueron arrojados al mismo lugar, donde fueron devorados por los leones antes de que pudieran tocar el suelo. Darío, reconociendo la grandeza del Dios de Daniel, proclamó un decreto exaltando a ese Dios, afirmando que su reino es eterno y que su dominio perdurará a través de todas las generaciones. La historia de Daniel perdura a través de los tiempos,
testificando que Dios puede silenciar a nuestros enemigos y hacer brillar a aquellos que confían en Él. Lo que ocurrió en la cueva de los leones no fue el final de su historia, sino el comienzo de una revelación divina sobre los futuros reinos, la caída de imperios y la llegada del ungido. La trayectoria de Daniel es un testimonio del poder de la fe y la perseverancia en medio de las adversidades. Desde su juventud en Judá hasta su ascenso en la corte babilónica, ejemplificó la importancia de mantenerse fiel a sus convicciones, incluso cuando se enfrentó a situaciones que ponían a prueba su coraje y determinación. Su historia no es solo sobre su resistencia, sino también sobre la forma en que influyó en aquellos a su alrededor, trayendo luz y esperanza en tiempos de oscuridad. La vida de Daniel y de sus amigos es un retrato vívido de la lucha entre creer en Dios y conformarse a los estándares del mundo. Eligieron mantenerse firmes en su fe, negándose a postrarse ante ídolos, incluso cuando sus vidas estaban en juego. Esta decisión no solo salvó sus vidas, sino que también transformó el corazón del rey Nabucodonosor, quien, después de presenciar el poder de Dios, reconoció su soberanía. La historia de Daniel continúa resonando en nuestros días. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sobre cómo enfrentamos las adversidades. En un mundo donde la presión para conformarse es intensa, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestras creencias y valores, confiando en que, así como Daniel, podemos ser instrumentos de Dios para impactar a quienes nos rodean. Por lo tanto, la narrativa de Daniel no es solo una historia del pasado, sino una lección atemporal sobre fe, coraje y la certeza de que Dios siempre está a nuestro lado, incluso en las situaciones más desafiantes. ¿Estás preparado para descubrir lo que Daniel vio? No pierdas los desarrollos de las visiones de Daniel y las profecías sobre el fin de los tiempos. El futuro que él vislumbró está entrelazado con la esperanza de un reino eterno, donde la justicia y la verdad prevalecerán. El viaje de Daniel nos invita a soñar y a creer en un futuro mejor, donde la luz de Dios brilla en las tinieblas y donde la fe puede mover montañas.